noticias en Televicentro para Honduras y el mundo. A continuación, el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Hoy, pues, nos alejamos un poco de la actividad política. Venía haciendo un recuento de cuántos programas ligados a las elecciones generales y a temas inherentes derivados de las elecciones generales, del nuevo gobierno, hemos hecho en las últimas semanas, y tenemos prácticamente un mes de estar inmersos en esa temática y seguiremos, ¿verdad? Porque falta conformar el gobierno, que tengamos una declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral, que auscultemos cómo será la integración de la Junta Directiva del Congreso Nacional y la expectativa que hay sobre el nuevo presidente de ese poder del Estado, de donde surgen muchas noticias. El próximo martes 21 termina su periodo como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el actual titular del cargo, el general Tito Livio Moreno. Posiblemente haya un sustituto temporal mientras llega la presidenta electa, toma posesión de su cargo y nombra al nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Bueno, hay tantas temáticas. El nombramiento de los nuevos ministros, de los nuevos funcionarios, cómo va a enfrentar el nuevo gobierno el tema de la COVID-19, porque miren, ese es el tema de hoy. Ese es el tema de hoy. Preocupa realmente cómo en Europa ya de nuevo están tomando restricciones hasta en el deporte. Hoy amanecimos con 2 futbolistas del Real Madrid contagiados de COVID-19, Marcelo entre ellos, Modric también, y la gente preocupada ya, la gente preocupada por este asunto de la nueva variante, de los contagios que se han incrementado, del índice de mortalidad que también ha aumentado en algunos países de Europa, y como nosotros no somos una isla, tenemos que preocuparnos, pero con actitud propositiva, de solución, porque una de estas variantes comienza en una región del mundo y a las semanas o meses ya la tenemos conviviendo entre nosotros. O sea que hay tantos temas que abordar sobre las expectativas políticas y del nuevo gobierno, que hoy vamos, y esta es una de ellas, pero hoy nos vamos a concentrar específicamente en la COVID, porque venía reflexionando como que nos hemos relajado, y les cuento mi experiencia. Ya con las 2 dosis ya vi comportamientos muy relajados. Les estoy hablando de mi persona, un poquito más descuidado con la mascarilla, siendo menos riguroso con el distanciamiento físico. Y yo soy un autocrítico, yo funciono así, con críticas todo el día de lo malo que hago. Ya me estoy relajando. Me apliqué la tercera dosis, ya con la tercera dosis, o la dosis de refuerzo, perdón. No, y si ya estoy con suficientes anticuerpos en mi organismo, digo, más relajado, pero no debe ser ese el comportamiento. El comportamiento debe ser, porque yo puedo tener 2 dosis, puedo tener el refuerzo, pero yo me puedo contagiar y contagiar a alguien que ni siquiera se ha puesto la primera dosis. Entonces, sobre todo esto vamos a hablar. Vamos a recordar esta temática que se nos ha olvidado a algunos o nos hemos relajado otros. Y no debe ser así, porque la pandemia no termina. El virus
sigue enfermando y matando gente. En menos cantidad es cierto, pero podemos tener un brote que nos afecte más inclusive del que tuvimos en el 2020. Y para hablar de esta temática tenemos hoy aquí al subsecretario de Salud, el doctor Freddy Guillén. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Todo bien, gracias a Dios, licenciado. Muy contento de estar en su programa para informar al pueblo hondureño. Como dice usted, es importante que volvamos a hacer un jalón de orejas en general, ¿verdad? Porque al final creo que la vacuna nos ha dado una percepción importante, hay un control a esta altura. Con toda franqueza le puedo decir que estamos mejor de lo que estuvimos en el mes de julio, agosto, meses complejos. Pero bueno, la COVID nos ha dado como un montón de lecciones y al final también consideramos que es un círculo. Podemos volver a llegar a donde estuvimos, independientemente de los vacunados que tengamos ahora mismo, y hay que tener conciencia ciudadana sobre todo. Muy bien, muchas gracias. También me acompaña la representante de la OPS OMS en Honduras, Piedad Huerta. Piedad, bienvenida. Muy buenos días. ¿Cómo está, Piedad? Bien, gracias, muy buenos días. Gracias, Renato, por la invitación. Es un placer siempre estar en este programa y tener la oportunidad de volver a traer este tema a la discusión, ponerlo en la conciencia de las personas que nos están viendo. Y si usted lo trae a su programa es porque sigue teniendo la relevancia y la importancia para recordarnos y ponernos alertas de que seguimos en medio de una pandemia que está recuperando vida gracias a la modificación de las variantes y la aparición de esta nueva variante de preocupación Omicron, que está incrementando el número de países que ya reportan la presencia de este variante de preocupación en esos países. Entonces, hablemos de eso y veamos la manera de que la población hondureña en estas fiestas decembrinas tomemos mucha conciencia de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer todavía ahorita y durante varios meses adelante. Mire, que ustedes en menos minutos que yo, que estuve como 3 minutos hablando, me resumieron bien. El doctor Freddy Guillén dijo, no, hay que dar un aloncito de orejas, dice. Y Piedad Huerta dice, una pandemia que está recobrando vida a través de una nueva variante. Alerta, alerta, hondureños, no hay que confiarnos. La directora de investigación de UNITEC, la doctora Reina Durón. Gracias, doctora, por aceptar la invitación. Buenos días, gracias a ustedes. Y bueno, es momento de recordar que el enemigo sigue ahí y que el nuevo año nos espera con una nueva ola de COVID probablemente, pero esta vez nos toca una situación con más articulación, como se puede ver aquí en el panel esta mañana, las autoridades de gobierno, la cooperación internacional, la academia, aquí con los profesores Murillo, el querido profesor Marco Tulio Medina, mi maestro en neurología. Estamos más articulados, hemos aprendido, hemos compenetrado más. Yo creo que en esta guerra vamos a entrar más equipados y ojalá que con más colaboración de la población también. Y por supuesto el impacto de los medios, que según los estudios que hemos hecho con el Observatorio COVID de UNITEC, han tenido un rol enorme como una fuente de información muy importante para la gente. Muchas gracias, doctora. Igual nos acepta la invitación esta mañana la doctora Wendy Murillo, jefa de Laboratorio de Biología de la Universidad Autónoma. ¿Qué tal, Wendy? Muchas gracias, muy buenos días, un placer estar nuevamente con ustedes. Como han dicho los que me han antecedido, seguimos informando correctamente a la población y recordarles que este virus sigue dándonos sorpresas y que tenemos que seguir continuando con las medidas de bioseguridad, estar preparados también, ¿verdad?, para poder contrarrestar lo que se nos viene. Muy bien, el doctor Marco Tulio Medina. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas, Renato, muy buenos días a todos ustedes. El día de ayer hubo una conferencia a nivel mundial en la Organización Mundial de la Salud, y el día de hoy también un nuevo reanálisis de lo que está pasando en el mundo. Honduras no es una isla, somos prácticamente lo que denominaríamos el mundo
una aldea global. Y efectivamente, en este momento, para poner un ejemplo, en Europa hay un incremento de casos que preocupan a muchos países. Y como sabemos, la comunicación aérea hace de que lo que está ocurriendo en una parte del mundo luego pueda venir a nuestro país. Las variantes Delta y Omicron son actualmente la gran preocupación mundial y debemos, consecuentemente, reanalizar todo lo que estamos haciendo para evitar que nuevamente nuestro sistema de salud colapse, como ha ocurrido en varias instancias durante esta pandemia. De tal manera que el análisis es prudente de cómo vamos a adaptarnos y a actuar de una manera apropiada en contra de esta enfermedad que está por quedarse. Esta enfermedad no va a desaparecer por muchos años y tenemos que tomar medidas que vayamos adaptándonos a enfrentarla de una mejor manera. Muy bien, antes de hacerle la pregunta al subsecretario de Salud, ¿quiere complementar algunos datos internacionales sobre estas nuevas variantes, Piedad? Sí, bueno, primero que es muy importante que la población tenga en cuenta que al momento se han presentado más de 270 millones de casos a nivel mundial en general desde que empezó la pandemia y se han reportado 5.319.000 muertes, más de este número de muertes en el mundo entero. Estos son datos muy recientes. En las Américas, que había sido la región que hasta hace pocas semanas había tenido el mayor número de casos, casi 100 millones de casos presentados y casi la mitad de las muertes se han registrado en la región de las Américas. Así es que estamos hablando de una pandemia viva, una pandemia que sigue, como bien dice el doctor Medina, se están haciendo análisis por científicos de todo el mundo con relación a cuál es la conducta de esta nueva variante de preocupación, la variante Omicron. Los hallazgos son interesantes ya a este momento, todavía faltan muchos estudios por hacer, pero por lo pronto sabemos que es altamente transmisible, por eso se está expandiendo rápidamente por los países del mundo, aparece ya en muchos países de las Américas, en muchos países de Europa, de África y de todas las regiones. Anteriormente el Delta sigue siendo de hecho la variante dominante en casi todos los países del mundo, sin embargo, una nueva variante de preocupación generalmente reemplaza a la anterior. Así pasó con alfa, gamma, beta y delta llegó para reemplazar a todas las demás. Y ahora Omicron empieza a propagarse rápidamente porque es altamente transmisible en los países en donde hay casos ya. Y como usted bien dice, somos esta es una globalización. Ahorita mismo está todo el mundo viajando a diferentes partes del mundo. Si lo viéramos como una araña, como una telaraña, veríamos cómo todo el mundo sale para todas partes. Y esta variante, sin duda alguna, la vamos a tener en presencia en Honduras y en todos los países de las Américas en muy corto plazo, Y aquí el riesgo alto es más alto todavía para las personas que no se han vacunado. Y tal vez de eso podemos dedicarle todo un espacio dentro de su programa, Renato, porque es muy importante reiterar la importancia de la vacunación. Si bien es cierto, los estudios actuales demuestran que esta nueva variante es poderosa, escapa un poco a la inmunidad que dan las vacunas en cierto porcentaje. Así es que es muy importante que, sin embargo, sí reduce la posibilidad de enfermedad grave y de hospitalización. Así es que yo creo que un apartado completo sobre la vacuna y la importancia en este caso que estamos viviendo será vital en el programa que usted nos ofrece el día de hoy. Claro, entonces lo resumo así. Decía la doctora Aurón, si viene una nueva ola, nos va a encontrar mejor coordinados, totalmente claros, pero quisiéramos que estuviéramos a nivel de población mejor armados. ¿Qué es eso de mejor armados? Vacunados,
¿Para qué? Para evitar que colapse nuestro sistema. Yo ahí resumo el titular, grandecito sí, pero ese es el puntito. Estamos mejor coordinados, pero ojalá que si esta variante llega o ya está y se masifica, estemos mejor armados para enfrentarla con la vacuna, para evitar que nuestro sistema colapse. Ese es el puntito de concienciación esta mañana que nos lo complementa aquí el subsecretario de Salud, Freddy Guillén. Sí, efectivamente, Renato, mire, creo que, como vuelvo y repito, vamos a empezar una nueva cepa, probablemente en los próximos días o ya la tengamos en nuestro país y lo vamos a poder saber dentro de pronto, pero tenemos una herramienta. La vacuna totalmente ha sido una herramienta a nivel internacional y no solo con la COVID, sino que con una cantidad de enfermedades y hoy tenemos una oportunidad en nuestro país. Quiero que me dé la oportunidad de actualizar un poco los números porque inicialmente cuando se hizo el plan de introducción a la vacuna se contemplaron 7 millones de hondureños, 7.100.000 hondureños elegibles para vacuna. Entonces ya los mayores de 12 años estaban incluidos y hoy actualmente se ha hecho una revisión de ese dato porque el Instituto Nacional de Migración nos ha brindado una información importante, valiosa, sobre todo para las estadísticas, que más de 1.035.000 hondureños viven fuera de Honduras y eso redujo el porcentaje de la población elegible y estamos mejor posicionados ahora mismo con la numeración en porcentaje de los hondureños vacunados. Es decir, tenemos ya, Renato, con una primera dosis alrededor de 79% de los hondureños, eso más o menos en cifras serían 4.736.906 hondureños y luego avanzamos significativamente en el porcentaje de hondureños vacunados con el esquema completo. Con las nuevas cifras estamos hablando de que tenemos un 61% de los hondureños inmunizados con el esquema completo, 3.791.206 hondureños. Y esto, ¿por qué lo traigo a un análisis? Porque en el mes de julio, donde estuvimos más complejos con la pandemia, y yo traje una presentación para que la podamos ver, si me pone el inicio a la producción, es importante hacer una comparativa. ¿Cómo estábamos en julio con 56.000 hondureños inmunizados con el esquema completo y cómo estamos a la fecha con más de 3.7 millones de hondureños? Entonces, si vemos que independientemente de las variantes que lleguen a nuestro país, tenemos una mejoría. Y mire, por ejemplo, este boletín de julio, y aquí no los quiero aburrir mucho con los números, rápidamente vamos a hablar. Teníamos 1.186 hondureños hospitalizados el 26 de julio. Ayer, 15 de diciembre, teníamos 92. Es decir, venimos de más de un 100% de ocupación hospitalaria a menos de un 8% de ocupación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las vacunas son efectivas, que son seguras, que aquí no estamos inventando el agua caliente, simplemente las ocupaciones hospitalarias, la cantidad de hondureños contagiados y los fallecidos son los que nos van dando un parámetro. Entonces, solamente quería mostrar esto, de dónde venimos y a dónde estamos hoy. Y si nos vamos al porcentaje de vacunados, bueno, ahí las estadísticas de los hospitales, cómo estábamos en aquel momento, cómo estamos ahora, y también, si me pone lo de los vacunados, pudimos ver 4 fenómenos, el licenciado y todos los colegas que estamos aquí, al pueblo hondureño también. El 15 de septiembre hubo alguna actividad importante a nivel de las fiestas patrias. Tuvimos un estadio nacional, si bien es cierto, con poca afluencia, de ahí se reactivaron los eventos deportivos, etcétera. Pero en vez de tener ascenso de casos, fuimos viendo disminución de casos, y esto ya iba siendo directamente proporcional al número de vacunados total. Feriado morazánico, más de 1 millón de hondureños se movilizaron en ese feriado morazánico y en vez de tener un ascenso de casos, tuvimos una disminución de casos. La gente salió, la economía mejoró, hubo derrama económica con el tema del turismo y no me voy a meter mucho a eso, pero tuvimos una reducción de casos 2 semanas después cuando esperábamos una probabilidad de una ola. Luego las campañas políticas, usted lo pudo ver, las campañas políticas, hubieron marchas de 70.000, de 80.000, de 90.000 personas, de todos los partidos políticos. Y 2 semanas después del finalizado y cuando comenzó el silencio electoral, tuvimos una disminución de casos. Y ya para finalizar, hoy tenemos ya un poquito más de 2 semanas después del proceso electoral y no hemos visto un repunte de casos. Entonces,
¿Qué nos dice esto? Que hay un efecto vacuna sumamente poderoso en nuestro país, pero volvemos al ciclo, ¿verdad? Ahora hay que aplicar dosis de refuerzo, hay que continuar reforzando, no podemos bajo ninguna circunstancia permitir el cierre de triajes, por ejemplo, independientemente que los triajes hoy tengan 0% de ocupación en salas de estabilización, no los podemos cerrar. Y en enero tienen que permanecer abiertos. La nueva administración también, estoy seguro que va a tener claro este contexto, porque los triajes son la primera medida de contención. Y luego, fortalecer el sistema. Y aquí, pues al final, vamos avanzando. Mire, ya, primero Dios, Renato y pueblo hondureño, en las próximas horas nosotros podamos tener ya en nuestra mano firmado el contrato de vacuna pediátrica, y esto lo adelanto aquí de primera mano porque va a ser una realidad en el mes de enero también, y ya hemos también solicitado, porque hay estudios que ya llevan un avance importante para los hondureños más chiquitos, desde 6 meses hasta 4 años. ¿Por qué? Porque la vacuna es la única herramienta que nosotros vamos a poder tener para esta mortal enfermedad, que prácticamente cada 4 meses está cambiando. Y esto nos está complicando cada vez más. En julio, agosto, fuertemente la variante Delta. 4, casi 5 meses después, en el mes de diciembre, fuertemente a nivel internacional la variante Omicron. Entonces, óigame, antier hablábamos de 63 países, ayer de 77 países, y hoy estoy seguro que estamos ya con esa variante en más de 80 países. Entonces, sí hay un trabajo importante realizado. Sabemos que todas las gerencias tienen un proceso de mejora continua y eso estamos claros como el agua. Pero, como decía la doctora, difícilmente tenemos un panel tan variado, con expertos y también interrelacionado o con una armonía con el gobierno, cosas que normalmente hace muchos meses atrás no habían pasado y siguen pasando, y esperamos nosotros que todo lo que se venga sea para el bienestar de la población. Y mire otro dato que ya para finalizar mi participación en este bloque, el Hospital Escuela tenía 14 días de no registrar un fallecido. El Seguro Social no ha registrado fallecidos en todo el mes de diciembre. Entonces, estos datos, ojo, no podemos bajar la guardia, porque han costado mucho. Hay gente que ha sufrido mucho, han habido muchos fallecidos, pero sí hemos podido ver notablemente que las estrategias, por ejemplo el caso de los vacunatón, nos dejaron más de 1.300.000 hondureños vacunados. Luego continuamos con ese proceso, en enero se tiene que continuar con esos procesos masivos, y hoy, le puedo decir con tranquilidad, tenemos alrededor de 1.200.000 hondureños que no han recibido una vacuna, cuando considerábamos que eran más de 2,5 millones. Bueno, miren, fíjense que cuando el doctor Freddy Guillén, subsecretario de Salud, pide no cerrar triajes, inmediatamente mi cerebro comenzó a analizar muchas cosas, y lo primero que se me vino a la cabeza, Juan Carlos Sicafi, yo he aprendido a conocerte, Juan Carlos, sé de tu sensibilidad. Mira, no cierres ese triaje, no lo cierres. ¿Cuánta gente me he encontrado yo en la calle que lamenta que vayan a cerrar ese triaje? Yo sé que viene el bazar del sábado, que es importante también la economía, pero ahora que escucho al subsecretario, que escucho a Piedad y a todos los panelistas, por favor, no nos confiemos, hondureños. Hay dos cosas, Juan Carlos, y el mensaje es para ti personalmente. Mira, la gente ha apreciado ese triaje que está ubicado en el Boulevard Juan Pablo II, porque es un triaje que la gente se ha sentido digna cuando va. Hay otros triajes también que han funcionado, yo no puedo demeritar a ningún triaje, pero la gente aprecia el esfuerzo de ustedes como empresarios, porque ahí también creo que la municipalidad del Distrito Central sí. aporta. No lo cierren, por favor, no nos confiemos. Y ahí, Renato, imagínense lo siguiente, nosotros, bueno, las instituciones, obviamente, y aquí públicamente yo agradezco a todas las universidades, mire, a todas las iglesias, por ejemplo, la Universidad Nacional, representada aquí por ambos colegas, nos han apoyado increíble, UNITEC, la Universidad Católica, UTH, todas las universidades
Entonces, ¿qué está pasando hoy? Y aclararle a la población, no estamos cerrando triajes, estamos reubicando algunos triajes porque nos han solicitado las universidades o algunos otros entes las instalaciones, porque obviamente el 2022 tenemos que reiniciar el sistema educativo, que sabemos que nos va a dejar un subdesarrollo tremendo. Entonces hemos habilitado, por ejemplo, en la Vía Olímpica un megacentro de triaje con médico internista, prácticamente donde hemos recopilado lo que había en el polideportivo, por ejemplo, se ha trasladado a Vía Olímpica, y en San Pedro Sula igual. Indufesa nos solicitó las instalaciones y mire, porque es costoso también mantener estas instalaciones sin pacientes. Uno entiende, así es. Lógicamente. Mire, por ejemplo, en el triaje de Indufesa en San Pedro Sula. En la última semana solo atendieron 10 pacientes en toda la semana. Entonces, esto nos obliga a replantear el contexto y llevar estas instalaciones a lugares donde no tengamos un costo. Es decir, un costo de alquiler, por ejemplo, se va a trasladar al Infop, ese triaje de Indufesa en San Pedro Sula, y se va a hacer más grande porque el Colegio de Ingenieros, a quien agradezco públicamente también, nos solicitó las instalaciones, que fue el primer triaje que hubo en San Pedro Sula, y todo se está trasladando a Infop. Pero lo importante es que esto no cierre y que perdure para el mes de enero, porque no sabemos cómo nos va a impactar directamente esta cepa cuando la tengamos en el país. Bueno, yo le pedí a Juan Carlos esto en función de lo que la gente me dice y de lo que usted está diciendo. Cuando no tengamos ese triaje que patrocina el COEP, la municipalidad, ¿cómo van a suplir esa carencia? Bueno, aquí se hace una reubicación, ¿verdad? En su momento se amplió a más camas el centro cívico gubernamental, y el megacentro de triaje que se habilitó en la Vía Olímpica tiene capacidad de atención de más de 500 personas al día. Esto amortigua un poco, pero lógicamente no termina de complementar lo que nos deja el triaje de Juan Pablo, que si bien es cierto, dio una funcionalidad importante a lo largo de la pandemia. O sea que usted lo pediría también. Claro, al final yo creo que esto tiene que ir gradualmente. Si lo dejamos aperturado, por ejemplo, y vemos que pasa el mes de enero, o que llega febrero y no vimos un repunte significativo, podemos tomar otras consideraciones, y el 2022 debe de haber un replanteamiento de la pandemia con nuevos actores, y además de eso, revisar la epidemiología. No podemos ser irresponsables nosotros de decir cómo vamos a estar en enero, cómo vamos a estar en febrero. Lo que esperamos es un repunte por la nueva variante. Lo mismo pasó en el feriado morazánico, esperábamos un repunte por la movilización, pero al final fuimos sorprendidos porque vimos un efecto de vacuna trascendental a nivel del país. Y el otro puntito que quiero que me desarrolle, doctora Reina Durón, y ya hago la ronda también con el doctor Marco Tulio Medina, con Wendy Murillo, con Piedad Huerta, que el hondureño se conciencie de esto. ¿Cómo la vacuna incidió en que no aumentaran el número de casos de COVID pese a las festividades y a los eventos de carácter deportivo y político que hemos tenido en los últimos meses? ¿Qué quiere decir eso? Pese a la aglomeración de personas por estos eventos, 2 semanas después de cada uno de estos eventos, llámele deportivos, políticos, electorales, fiestas cívicas, no se incrementó el número de contagios. ¿Por qué? Porque seguramente la gente que participó de estas actividades estaba vacunada. O sea, lo que tenemos hoy, hospitales sin muchos enfermos y en 0 muertes algunos, es porque la gente se ha vacunado. ¿Cómo entonces no llamar en este momento a los que insisten en no vacunarse para que lo hagan, considerando lo que ya nos relataba Piedad Huerta y Marco Tulio Medina, que Delta y Omicron comienzan a hacer daño en algunos países que empezaron ya restricciones? Por favor, doctora Durón. Sí, justo quería comentar sobre eso porque hay discusión entre epidemiólogos y otros médicos y otro personal, porque bajó tan dramáticamente el número de casos en Honduras. Y la explicación no era solamente el efecto vacuna. Aquí está una experta en biología molecular y genética, que igual que el doctor Medina, que pueden comentar. Se ha dicho también que la variante se debilitó. Tuvo mutaciones en Honduras que hizo que el virus fuera más suave, menos letal, que causara menos síntomas.
Y otro detalle es que se propagó tanto el virus que se propone que también hubo un grado de inmunidad natural, es decir, no solo la inmunidad por la vacuna. Entonces hubo una combinación de factores y pues una gran bendición de Dios, porque realmente si eso no hubiera parado, esto estaría terrible en Honduras en este momento, ¿verdad? Entonces son otros factores también. Y definitivamente lo que pasa con la constitución del virus, las mutaciones del virus, hacen el impacto, porque, por ejemplo, actualmente en el Reino Unido tienen más de casi 80% más de vacunación, ¿verdad?, en su población, pero ya están subiendo los casos, está subiendo la hospitalización y, bueno, aparentemente no la mortalidad. Entonces, si tenemos casos más leves por estas razones y otras, claro, se hacen menos pruebas, hay menos síntomas, la persona tiende a buscar menos la atención médica. Entonces, hacer menos pruebas también nos reduce el aparente número de casos. Puede ser que, y es lo que se ha visto en la mayor parte de los países, los casos siguen pero más leves. Y ahí vamos al tema de los triajes. En Honduras hemos probablemente malentendido que los triajes son mini hospitales, ¿verdad? Y no es cierto, los triajes justo deberían hacer lo que queremos ahorita, un testeo masivo para detectar los casos tempranamente y según, como llamamos nosotros en el Observatorio COVID de UNITEC, la estrategia TARC, testeo masivo, aislamiento de los casos y el rastreo de contactos. Eso va a ser una contención de la pandemia y es lo que deberemos hacer ahora y necesitamos los triajes, tal vez con una reestructura, como bien nos dice el viceministro, pero no esperemos que la bola de nieve nos caiga encima, ¿verdad? Ahorita es el momento de que esos triajes estén haciendo el testeo masivo para poder hacer una contención más adecuada. Entonces, esto para la discusión con los colegas. Doctor Medina. Bueno, es importante, y todos los médicos y también la OPS y OMS lo sabe, Honduras debe hacer una reingeniería del sistema de salud. La reingeniería, y esto está basado en un sistema de salud enormemente débil. Tan débil que en este momento, de acuerdo con nuestro análisis en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se debe de hacer un replanteamiento a varios niveles. Ese replanteamiento implica a fortalecer todo el sistema de salud de nuestro país. El número de personas que son tratadas, no solo aquí en Tegucigalpa o San Pedro, sino que en los diferentes municipios de Honduras, está bastante dañado el sistema, aunado al hecho de que hay 2 años del personal de salud trabajando por esta pandemia y consecuentemente hay un agotamiento psicológico y físico de todo el grupo. A esto hay que agregarle entonces de que debemos de hacer estrategias claras hacia el 2022. Número 1, no solamente considerando el COVID, sino las otras enfermedades que tenemos, es decir, dengue, y otras enfermedades no transmisibles. Entonces, el abordaje de atención primaria, en el cual fortalezcamos cada uno de los municipios y un trabajo en equipo para que Honduras sea vista no solo Tegucigalpa y San Pedro Sula y los grandes centros, sino todo el país. Segundo, una estrategia en relación con la vacunación. La vacunación se debe de extender totalmente a toda la población. Estamos pensando en el refuerzo, no, pero tenemos que pensar primariamente en quienes no están vacunados y los grupos de riesgo, porque esos grupos de riesgo no vacunados, a pesar que la variante Omicron se dice de que no va a dar muchos síntomas, pero ese grupo sí puede morir, un grupo de riesgo. El tercer elemento es las concepciones de la población, erróneas. ¿Cómo las abordamos? ¿Cómo convencemos a alguien que piensa que la vacuna es dañina? ¿Cómo las convencemos para que los conceptos religiosos o pseudocientíficos puedan ser traspasados y la persona acepte ser vacunada? Y luego el grupo
más débil, o los dos grupos más débiles, por un lado las personas adultos mayores, pero el otro gran grupo, el grupo de niños menores de 5 años. Ese grupo está afectado no solamente por la pandemia, está afectado por una carga nutricional gravísima. Mire, esta pandemia ha provocado de que nuestra población se empobrezca o se tenga una condición gravísima para recibir alimentos. Entonces también esta atención, este análisis debe ser una atención global. Por eso digo yo que debemos de hacer una reingeniería y replantearnos muchos hechos. Ayer nos reunimos con el grupo de COVID-19 de la universidad y estamos replanteando y vamos a hacer una propuesta específica en ese nivel, en los niveles en los cuales podamos colaborar a que fortalezcamos el sistema de salud de cara a esta pandemia, pero de cara a otras enfermedades. Profundíceme, por favor, doctora Wendy. Sí, es muy importante, ¿verdad?, que recordemos cómo iniciamos nosotros, ¿verdad? Y voy a hablar una parte que no lo mencionó el doctor y que ya se ha mencionado aquí, como es el caso de la realización de pruebas. Iniciamos con un laboratorio de biología molecular que daba atención a todo el país, ¿verdad? Hoy tenemos más laboratorios públicos y privados colaborando en el diagnóstico y entonces eso nos indica que necesitamos mejorar. Y lo que dijo el doctor Medina es muy cierto, ¿verdad? Apostar a las metodologías, en este caso laboratoriales, voy a referirme a eso, que nos ayude a hacer una detección de más enfermedades. Por ejemplo, tenemos dengue, que con la misma metodología, con los mismos equipos que realizamos diagnóstico para COVID, podemos realizar todos estos diagnósticos. Entonces, debemos apostar a todo eso, a una atención integral, ¿verdad?, para que mejore la salud de la población. Recordemos, Renato, y lo dijo la doctora Piedad, estamos en una pandemia todavía activa. Un virus que nos sorprende en menos de meses, ¿verdad? Puede cambiar. Lo que dijo la doctora es muy ciertísimo, ¿verdad? Las condiciones en nuestro país también pueden cambiar, ¿verdad? Cepas que pueden llegar y pueden... el hecho de que el virus mute, cambie, muchas veces no le favorece totalmente al virus, ¿verdad? Entonces tiene que volver a ese estado original que le favorezca. Entonces, esto lo estamos viendo, es un virus altamente cambiable y así como cambia, nos cambia toda la panorámica en el sistema de salud. Y debemos apostar a que necesitamos trabajar en colaboración, dar mejor atención integral para que podamos seguir con esta sostenibilidad en la disminución en el número de casos. ¿Usted quería complementar? Sí, no, definitivamente no podía estar más de acuerdo con lo que han expresado los doctores. La salud tiene que verse como algo integral, como el ser humano en sí mismo es un ser integral. Y si descuidamos las otras enfermedades, tenemos entonces personas que están agravando su condición crónica de salud, personas que no están recibiendo su tratamiento adecuado para alguna enfermedad inmunodepresora, personas que son nacientes a alguna enfermedad crónica del corazón o cualquier otra cosa, diabetes, y que no pueden detectarlo porque simplemente no están recibiendo la atención médica necesaria y oportuna, y estas personas se convierten en personas vulnerables al virus. Así sea un virus que aparentemente causa una enfermedad más leve, como es Omicron, pero que es altamente transmisible. Entonces, tenemos una mezcla de situaciones que ponen en alto riesgo la sostenibilidad de lo que ahora es una aparente calma del sistema de salud y que puede llegar a agravarlo seriamente en las próximas semanas. Repito, tuvimos elecciones, la gente se aglomeró, tenemos ahora las fiestas navideñas, los centros de comercio están llenos, vienen meses duros para todos los países del mundo, pero en Honduras en concreto no podemos dejar de hablar de la equidad en la distribución de la vacuna.
hacer llegar la vacuna a todos los rincones del país, encontrar a las personas que no se han vacunado, especialmente a las más vulnerables. Mire, hay países que reportan que tienen al 100% de sus personas mayores de 60 años vacunadas. El esquema completo. El esquema completo. Todos los mayores de 60, que eran los más vulnerables, ya tienen vacunados. Primer mundo. Bueno, sí, no, porque Chile es uno de esos países que han ido a buscar a la gente, que saben dónde están los mayores de 60 años, los han ido a buscar, han tenido estrategias de comunicación de tal manera de explicar y convencer que la vacuna tiene una repercusión muy favorable en la salud y en la protección de la salud de las personas ante esta pandemia, y han salido a hacer ese trabajo que se llama atención primaria de salud. Claro. Entonces, el doctor Freddy hablaba de los centros de triaje. Yo creo que tenemos que, en este nuevo replanteamiento de la estrategia del abordaje de la pandemia, hay que adaptarla a la situación actual, definitivamente. Hay que hacer el rastreo de casos, hay que hacer más pruebas, y las pruebas que se tienen que hacer, esto voy a aprovechar este espacio para decirlo, es PCR y antígenos, solamente. Las otras pruebas rápidas que hay en el mercado y que se usan mucho no nos van a servir para poder detectar si la persona está positiva a COVID y si es Omicron, porque para poder detectar Omicron, que se hace corriendo el genoma, el genotipo del virus, y que se hace en nuestro centro de referencia en Panamá, solamente son con pruebas que hayan sido tomadas por antígenos o por PCR. Entonces, esto es importante. Entonces, hay que hacer ese rastreo de pruebas. Esta técnica que hablaba la doctora Durón la dijimos desde un principio. Fue una de las primeras estrategias que marcamos en el plan de abordaje que recomendamos, que era el testeo, el rastreo de contactos, el aislamiento de las personas positivas. Entonces, eso tenemos que retomarlo, y no hay que ser rígidos en los planes de acción. Hay que saber adaptarnos y reacomodar la función de los trabajadores de la salud. Si ahorita tenemos miles de personas que están en los centros de triaje, que no tienen personas, que no tienen pacientes, entonces hay que hacer la búsqueda para hacer el testeo, pero también se puede usar parte de ese personal a salir a buscar a las personas que faltan de ser vacunadas. Eso es urgente. Salir a buscar a las personas que faltan de ser vacunadas y invitarlas a hacer la comunicación adecuada. Nosotros hemos traducido materiales de comunicación a Garífuna, a Misquito, hemos capacitado promotores de la salud en la comunidad que están con un rotafolio, explican con muñequitos por qué es importante la vacuna. O sea, hay que usar todo tipo de estrategias de comunicación para poder llegar y vencer esas resistencias que se dan a veces por diversas razones. Me quedo aquí porque no quiero acaparar tanto el micrófono. No, pero sí, doctora Durón, y después vamos a la pausa. Sobre el testeo, que debe ser masivo, considerando que en Estados Unidos se detecta, o se dice oficialmente el 1 de diciembre, que está el primer caso, y luego para el 8 de diciembre ya tienen casos en 22 estados. Esto es Estados Unidos. O sea, es una propagación veloz. Entonces, si queremos captar y contener, tenemos que captar los casos con pruebas accesibles. Y yo aquí quisiera aprovechar a hacer una propuesta, lo hemos discutido en el observatorio y también en el consorcio COVID, de que el costo de las pruebas es alto. Si usted se quiere hacer una prueba en un laboratorio privado, paga entre 3 y 4 mil lempiras. Ese es la mitad del salario mínimo de la mayor parte de las familias, o bueno, de una parte de las familias en todo el país, ¿no? Entonces no se puede sacrificar la economía de las familias así. Por eso es que los triajes tienen que estar ahí equipados para poder hacer esas pruebas disponibles para todo el mundo. Pero se tiene que bajar los aranceles o los impuestos de los materiales que los laboratorios necesitan, y tiene que haber algún tipo de subsidio, control de precios, porque realmente a veces la gente no es que no quiere hacerse su prueba, sino que son demasiado caras.
Y si el triaje cierra, doctor Guillén, entonces ¿a dónde va a ir la gente? Entonces ahí se necesita intervenir pronto, porque este virus se propaga rápidamente, y otra cosa es que está tocando mucho a la población menor de 18 años. Ayer hubo una alarma en el Reino Unido porque en un día tuvieron 64 niños hospitalizados, cosa que ellos no habían visto en la fase previa de la pandemia. Entonces significa tenemos que examinar niños y queremos abrir los centros educativos. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Verdad? Entonces, esto es lo que resume la situación. Es una imagen sobre la crisis en el Reino Unido, que es Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. Arriba se ve la efectividad de la vacunación de ellos, ¿verdad? Y incluso con el refuerzo, vemos la barra verde que está más abajo. Sin embargo, a pesar de ese éxito en la vacunación, miramos cómo van subiendo los casos, entre ellos más casos en niños, y aquí esto es el efecto de esta variante más contagiosa, pero también la relajación en la prevención, porque se empezaron a abrir los bares, los restaurantes, dejaron de usar la mascarilla, empezaron a ir al estadio, ¿verdad? Y luego miramos que el número de muertes que había disminuido, ahí se mantiene, y bueno, lo que esperan ellos es que si no se contiene suba, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que eso se pueda mejorar. Yo la voy a reforzar porque hay gente que solo entiende el problema del Reino Unido en este momento con lo siguiente: están proponiendo la suspensión de la Liga Premier. Ay, como aquí seguimos la Liga Premier, el fútbol, usted sabe cómo es el fútbol, para decirles el problema del Reino Unido, que unos equipos están proponiendo la suspensión de la Liga Premier por mientras vuelven a controlar los contagios. ¿Qué les parece? Europa vuelve a algunas restricciones. Futbolistas famosísimos han salido contagiados. Ya les hablaba de Modric y de Marcelo. Porque yo sé que hay gente que solo así se engancha al tema. Solo así se engancha al tema. Pues bien, solo permítanme ir a una pausa comercial. Seguramente cuando la doctora Reina Durón habló de control de precios, hizo que se levantaran de la silla muchos empresarios de laboratorios. Bueno, pero lo que ella dice, estamos proponiendo testeos, estamos proponiendo hacernos el PCR de manera masiva, o el antígeno, pero un PCR, el promedio son 4.000 empiras, y ella dice, y lo dice, y yo sé que la idea que pronunció es con el ánimo de que todo el mundo tenga acceso. No todas las familias están preparadas para invertir 4.000 empiras en un PCR. A ella sí le ocurre decir, hay control de precios, o también puso otra opción, o que no paguen impuestos por la introducción de los insumos para hacer el PCR y abaratar los costos del mismo. O sea, lo que yo concluyo hasta el momento es que todo el mundo aquí de mis panelistas proponen testeos, pruebas PCR y antígenos. Tenemos un RNP que tiene la ubicación de cada familia hondureña en este momento, para que empecemos a localizar la gente que no se ha vacunado e ir a vacunarlos. Yo sé que no es cosa fácil, pero son buenas las propuestas que hay en este momento, porque Honduras no se debe confiar. El momento de felicidad que tenemos, porque no hay muchos casos, no hay muertes, es como una tregua, y esa tregua no hay que desperdiciarla. Las autoridades que están a punto de entregar el control del gobierno no se deben relajar porque ya se van. Y los que vienen tampoco deben estar relajados porque todavía hay gobierno de 2 meses. No, yo creo que deberían sincronizarse ya para que comencemos con una estrategia y no una nueva estrategia a partir del 27 de enero. Desde ya, por el bien de Honduras, gobierno saliente, gobierno entrante, deben reunir mesas de trabajo para definir cómo hacerle frente a esto que viene, a estas nuevas variantes de la COVID. Pausa y enseguida el ministro me dice, quiero hablar, Renato. Con mucho gusto, señor subsecretario de Salud.
Hoy en tu nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Llegó el momento de las noticias en Frente a Frente. Si está pasando, está en tunota.com y por cortesía de Banco de Occidente. Casi 4.400 millones de lempiras costaron las elecciones generales en Honduras, según el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP. Honduras es el cuarto país de Latinoamérica con más residentes en España. Después de 6 meses, San Pedro Sula reporta repunte de muertes violentas y en un accidente aéreo muere el famoso productor reggaetonero Flow, La Movie y su familia. Estas y otras noticias disponibles para usted en tunota.com. Y por cortesía de Banco de Occidente cumplimos 70 años. Reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Banco de Occidente, 70 años. La pausa y ya regresamos. Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Perdón, Wendy. Estamos hablando de los nietos. Sí, sí. Y que hay que vacunarlos, por cierto. También. Bueno, el doctor nos dice que van a firmar un contrato con la Pfizer, ¿es? Sí, bueno, mire, creo que aquí también es importante mencionar dos situaciones. Como esto está cambiando día con día, ya tenemos nosotros listo, ¿verdad? En las próximas horas se estaría dando la noticia de ese contrato tan importante para los pequeñitos entre 5 y 11 años. Esto es urgente porque el sistema educativo lo necesita. Hay que empezar el año 2022 con el año lectivo y ya con maestros vacunados, niños vacunados y padres de familia vacunados creo que podemos tener un avance importante. Esta noticia se estará anunciando en las próximas horas. Esperamos nosotros ya tener toda la parte oficial y Pfizer pues nos ha respondido de gran manera. ¿Cuántas dosis, doctor, aproximadamente? Bueno, son 1.345.000 niños comprendidos en estas edades, ¿verdad? De 5 años a 11 años, pero hay otro remanente ahí, como más de 800.000 niños que están de 6 meses a 4 años. También, primero ahorita solo pedimos para los niños de 5 a 11 años, pero ya mandamos también la solicitud para esos chiquitos de 6 meses a 4 años, porque esto va a ser una realidad los primeros meses del siguiente año. ¿Cuándo vienen las vacunas? Bueno, no tenemos una fecha exacta todavía, pero Pfizer ha sido una casa farmacéutica de una forma impresionante. Ahora ellos son tan puntuales que nosotros estamos confiando que va a ser en el mes de enero. La idea de ustedes es que cuando se inicien las clases el próximo año, que todos queremos que hayan clases presenciales ya, sí, todo este segmento de la población de 4 a 11 años esté vacunado. Totalmente, Renato, creo que si bien es cierto, supongamos que la vacuna llegue en enero, que tenemos una alta probabilidad de que así sea, nos tardemos un tiempo prudencial y ya con el nuevo gobierno que entre termine de vacunar a esos pequeños y luego, ¿por qué no? Si el año lectivo normalmente se inicia en febrero, podemos iniciarlo en marzo, Renato, con la población vacunada, ya con sus 14 días después de la segunda dosis y avanzar hasta el mes de diciembre. Bueno, yo aquí me estoy metiendo en temas de educación, pues, pero creo que en este momento, puntualmente, salud tiene mucho que ver, o buena parte que ver con el reinicio de clases del 2022. Totalmente, Sí. Perdón Renato, sí, totalmente. Este es un tema de salud que cruza por todos los sectores de la población. Claro. La pandemia nos dejó en claro que el tema de salud atraviesa por todos los sectores de la población socioeconómicos. Y en este caso es muy importante otros factores. La vacunación es un factor importante, pero las escuelas tendrían que estar abastecidas, equipadas con agua y saneamiento, ventiladas. Los niños tendrían que poder tener mascarillas que se puedan cambiar diariamente. O sea, hay varios factores que se tienen que tener en cuenta como una planificación, como parte del plan estratégico de regreso a clases, para poder no poner en riesgo y no
reincidir, vamos, en este crecimiento de casos en el país ahora con los niños. Y es que son todos estos factores, como decíamos antes, este es un tema muy integral que contempla muchos aspectos de tener en cuenta y de tener cuidado para poder llenar un aula de niños que seguramente se van a quitar la mascarilla si las aulas no están ventiladas, si los niños no se pueden lavar las manos, si no hay servicios sanitarios. O sea, hay muchos factores que habrá que tomar en cuenta para ese regreso a clases presenciales. Totalmente de acuerdo con Piedad, y también aquí mencionar, mire, yo no sé si este probablemente sea mi último programa como funcionario, pero yo sí quiero decir que yo estoy muy agradecido y de verdad que estoy muy orgulloso del programa ampliado de inmunizaciones. Renato, el PAI ha sido baluarte en la vacunación en los últimos 30 años, somos pioneros como país en vacuna. Y acá también, porque de repente, pues toda la gente opina, muchos colegas opinan, muchas autoridades opinan, y al final las decisiones en términos de vacuna siempre son tomadas por los expertos. El PAI tiene un consejo consultivo, también al cual yo he admirado profundamente, el doctor Renato Valenzuela, usted lo conoce, la doctora Ida Berenice, el doctor Luque, y todo ese gran equipo que tiene atrás ahí. Son gente que nos ha apoyado y ha dado los lineamientos técnicos, y ojo, todas las decisiones que se toman en vacuna, siempre atrás hay un respaldo importante. Por ejemplo, en su momento, gente se ha atrevido a decir que ¿por qué no bajamos el rango de edad de 12 años a 11? No, eso no se puede, Renato, porque la vacuna es diferente, y es por eso que traigo el tema, porque la vacuna pediátrica tiene menos dosificación que la vacuna de adultos. Normalmente hasta para un acetaminofén, los 12 años es esa edad de traspaso, ahí podemos decirle, entre la cantidad de dosificación de un adulto y de un niño, ¿verdad? Y también lo otro es que el PAI ha sido baluarte en vacunación, y no solo en vacunas tradicionales, por ejemplo en COVID. Hoy le puedo decir con toda tranquilidad, mencionaba el doctor Marco Tulio la estrategia comunitaria, y también hablar de un abordaje integral, porque hay muchas enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, la desnutrición en los niños, malnutridos y otros temas que se deben de abordar de esta forma integral. Pero también hemos llegado a través de los enlaces PAI a 1.668 centros de salud. Hoy tenemos vacuna en 1.668 centros de salud, es decir, eso abarca más del 98% del país. Entonces acá creo que lo que no se comunica es como que no se hace. Entonces siento yo que falta un tema fuerte en comunicación, lo hablábamos con Piedad y todo el equipo aquí, de convencer a esa población que quizá tiene la vacuna a 2 cuadras, pero su líder religioso en su momento le dijo no se vacune por esto y esto. Su líder político, este año 2021 ha sido un año electoral fuerte, y también tenemos colegas nuestros diciéndole a la población que no se vacune. Entonces yo creo que ya a esta altura de la pandemia hemos aprendido de los errores, se ha aprendido mucho en la pandemia, pero sabemos que falta mucho, vienen retos nuevos, y además el integrar muchos círculos. Mire, yo viví una experiencia, y aquí lo digo públicamente, con las embarazadas. Las pacientes embarazadas estaban renuentes a la vacuna. Le hablo en el mes de julio, agosto, probablemente, ya cuando teníamos suficiente vacuna Pfizer. Y nosotros, a través de un grupo de amigos médicos, le hablo del doctor Ernesto Dala, a quien le mando un saludo importante aquí, y otros ginecólogos y pediatras, hicimos una unidad con la Asociación de Pediatría, Asociación de Ginecólogos, ¿verdad? Y lo que hace mucho tiempo no pasaba, ellos dieron un discurso y una conferencia de prensa en Casa Presidencial. Pasamos de tener alrededor de 4.000 mujeres embarazadas a tener más de 18.000 en menos de un mes. Entonces, por naturaleza, el hondureño confía mucho en su médico, ¿verdad? Y son pragmáticos los hondureños cuando el médico se planta en un lugar, en un programa frente a una cámara, y le habla con propiedad a la sociedad, y eso nos ha dado muy, muy buenos resultados. Pero también sabemos de que falta mucho. Hay más de 1.200.000 hondureños que todavía no se han vacunado. Viene el tema de los niños, y gracias a Dios, Renato, y le puedo decir con toda tranquilidad, el 2022 este gobierno ha dejado garantizada
las vacunas de refuerzo de la gran mayoría de la población, y además vamos a dejar garantizada la vacuna pediátrica también y el presupuesto listo para que todo esto también en el 2022 sea una realidad. Y mire, todo cambia en la COVID, hasta el vencimiento de las vacunas. Usted mira que todo en el mes de noviembre, cualquier cantidad de personas se paraba en un lugar, agarraba una cámara y decía: las vacunas se están venciendo. Las vacunas se están venciendo, hay no sé cuántas miles de vacunas vencidas, 1 millón, y lo voy a decir con propiedad, Renato. Han llegado a nuestro país 11 millones de vacunas y ha habido un porcentaje de pérdida del menos del 0.8%. Eso significa alrededor de unas 60, 70 mil vacunas, y la gente puede pensar, pero 70 mil vacunas son un montón. Pero recuerde que existe un porcentaje de pérdida a través de la manipulación de la vacuna. Además, nosotros tomamos algunos retos, riesgos que en su momento fueron de análisis y de discusión. Por ejemplo, tomamos una vez algunas vacunas que tenían una fecha próxima de vencimiento por donaciones, etcétera, pero se benefició mucha gente y el porcentaje de pérdida fue mínimo. Menos de 0.8% de pérdida. Correcto, ¿de vacunas? ¿De cuántas? De 11 millones. Es decir, eso lo contempla incluso, por ejemplo, en las compras que se hacen. ¿Por vencimiento o porque se descongelaron y no se aplicaron? Por múltiples factores. Un porcentaje menor por vencimiento, ¿verdad? Un porcentaje muy mínimo también por pérdida en la manipulación, y otro porque de repente, le voy a poner un ejemplo, en los eventos masivos de vacunatones y todo, se programaba y de repente llegaba más gente de lo esperado y se descongelaba vacuna. Correcto. Y en esa manipulación hay un porcentaje mínimo de pérdida. Pero también nosotros, dentro de los contratos que hemos hecho, se realizó una adenda al contrato de Pfizer y iban a venir más de 2 millones de vacunas en el mes de diciembre. Pero con la buena relación con la farmacéutica las detuvimos para que puedan venir en los meses de enero y febrero, ¿verdad?, para aplicarlas como dosis de refuerzo de forma general. Usted tocó un puntito muy sensible, pero que lo vamos a abordar de la manera más seria. Antes del 28 de noviembre estábamos inmersos en una campaña bastante fuerte, confrontativa. Así como he dicho en programas anteriores que yo siento a un país calmado en este momento y con muchas esperanzas, yo creo que la gente que no se ha vacunado, hay algún segmento que es antivacunas, que como lo decía el doctor, creen que cada vacuna tiene el alma de una persona, y que entonces nos estamos introduciendo o aplicando el alma de otra persona. Pero yo creo que hay una coyuntura por la paz que veo en el país, la tranquilidad, la gente calma, esperanzada en que las cosas puedan mejorar en todo aspecto, que si reactivamos una campaña de comunicación masiva para que se vacunen los que no lo han hecho todavía o no han completado el esquema, podemos lograr mucho. Claro. Podemos lograr mucho en este momento, en esta coyuntura, y ojalá que ya estén trabajando las comisiones del gobierno saliente con el entrante. ¿Saben qué me gustaría? Me gustaría que ustedes preguntaran o sugirieran al gobierno saliente qué más están haciendo en función de lograr los objetivos sobre los cuales han reflexionado hoy. Por ejemplo, he escuchado de la doctora Reina Durón, no hay que cerrar los triajes, dice, hay que hacer testeos, hay que hacer pruebas masivas. Aquí escuchaba al doctor Marco Tulio Medina, y que sean gratis, porque cuando la gente tiene que pagar un PCR por 4.000 empiras, 2.000 empiras inclusive, lo piensa 1000 veces porque prefiere el tarrón de leche, la medida de frijoles, el maíz, el arroz en su casa, que gastar en una prueba de antígeno o en un PCR. Entonces, me gustaría hacer un ejercicio. ¿Qué es lo que no están haciendo en este momento de transición, pero deberían hacer para que el próximo gobierno tenga menos dificultades en implementar las estrategias de estar siempre como soldados a la vanguardia para que estas variantes nuevas o nuevas que puedan venir no nos afecten y no colapse nuestro sistema de salud? Porque en este momento debemos sentirnos tranquilos, ¿no? Tranquilos porque los hospitales están semivacíos con pacientes de COVID, no hay muertes, y uno quisiera que esto se mantuviese todo el tiempo.
Así que hacemos el ejercicio. El doctor es un hombre que no va a pelear ni va a descalificar. Y, al contrario. Y además es bueno llegar a este debate. Para la doctora Reina Durón, antes de que salgan, ¿qué deberían estar haciendo? Igual para Piedad Huerta, OMS, OPS, para Wendy Murillo, para Marco Tulio Medina, después de la pausa comercial. Solo permítanme unos segunditos para que me respondan los panelistas hoy a la pregunta que formulaba o la sugerencia que les hacía. Porque hay que reconocer algo, es decir, el partido en el poder perdió las elecciones y de repente hay como un relajamiento ya de los funcionarios. Bueno, ya me voy, que el nuevo gobierno venga y solucione esto, pero están viendo aquí a un funcionario actual, al doctor Freddy Guillén, que es subsecretario de Salud, que está con las pilas cargadas como si estuviese en el primer mes que llegó al gobierno, ¿verdad? Es decir, hay funcionarios responsables, porque el Estado prima más que las emociones porque un partido político en el gobierno perdió. Además, no sé si él es del partido político que perdió o si es de otro partido político. Aquí a quien tenemos es a un joven profesional. Muy bien, antes de que inicie la doctora Reina Durón, me gustaría este gráfico que quiere describir así rápidamente Piedad Huerta. Piedad. Sí, yo creo que este es un buen punto de partida para el debate que usted quiere, este segmento que quiere hacer Renato, porque este es el estado, si lo pueden reducir un poquito el gráfico para que se vea completo, sería fantástico. Yo lo hago, es que... este gráfico es, si no me equivoco, del 30 de noviembre y nos muestra cómo se encuentra el número de casos y el número de muertes frente al incremento de la vacunación y las otras medidas que hemos mencionado, porque es un conjunto de medidas, nosotros le llamamos el combo que salva la vida. Es un conjunto de medidas que se han tomado que han llevado a este decrecimiento de casos nuevos, de muertes, y que es coincidente con el incremento de la vacunación. La línea verde o más oscura que ve usted punteada hacia arriba es el porcentaje de vacunación que se llevaba hasta el 30 de noviembre. Y este gráfico nos incluye todos los datos disponibles desde junio del 2020, desde el año pasado, hasta ahora. Ahí vemos las curvas que se dieron en diferentes épocas y podemos hacer análisis y razonar por qué se dieron esas curvas hacia arriba. Luego, la línea roja son los fallecidos y la línea azul es la ocupación hospitalaria y la línea naranja o amarilla es la ocupación de camas de cuidados intensivos. Entonces, todos estos tres componentes que tienen que ver con los casos, camas ocupadas, ocupación de cuidados intensivos y muertes, ha caído dramáticamente y de manera coincidente con el incremento de la vacunación y se cruza y ahora va hacia arriba. Ahora bien, esta es una fotografía del momento, del 30 de noviembre. Ahorita continúa más o menos igual o mejor. Entonces, esta es la fotografía que se encuentra en este momento, en el momento en el que se aparece una nueva variable de preocupación, que es Omicron, y que, como decíamos, es altamente contagiosa. Está ya dispersa en muchos países del mundo, me dicen que en 9 por lo menos de la Unión Americana. Aparentemente genera una enfermedad menos grave que Delta, que es la variante predominante, pero sin embargo, si tenemos personas no vacunadas, que son las que ocupan ahorita los hospitales, si usted hace el análisis de los X ciento y pico de casos que hay de hospitalizados, su mayoría o todos no tienen vacunas. Y los fallecimientos que se llegan a dar es en personas que no tienen vacunas. Entonces, esta es la prueba de evidencia científica que podemos presentar ante ustedes de que las vacunas funcionan,
salvan vidas, reducen el número de personas, de la gravedad que genera o que provoca que una persona tenga que hospitalizarse, disminuye la posibilidad de la muerte también enormemente, enormemente. Entonces las vacunas funcionan y esa es la herramienta, una de las herramientas más fuertes que podemos tener en este momento para ir combatiendo de manera más fuerte esta pandemia. Vamos con la doctora Reina Durón. ¿Qué debería hacer o estar haciendo el gobierno ya a pocos meses de que termine el periodo del presidente Hernández, para que el nuevo agarre el control del país y tenga más facilidades de implementar sus políticas en torno a la prevención de esta pandemia? Doctora. Bien, además de trabajar en la debida transición en este plan contra el COVID, que no puede esperar a que ellos lleguen y se enteren de la situación, hay que poner atención a las alertas que ya nos indica la vigilancia epidemiológica, ¿verdad? Los datos que tenemos y ahí las imágenes que yo les traía. Uno, ya hay algunos datos, y esto lo pueden ver en la página de Unitec, la página del Observatorio COVID. La línea roja es el porcentaje de pruebas positivas que se han detectado a nivel nacional. Las amarillas son los casos confirmados por día y la zona gris equivale a las pruebas negativas. Bueno, estábamos en un 2, 3, hasta 5% de positividad y de repente en diciembre empezamos a ver unos picos de 12.5%, 11.4%. Entonces ahí hay una alerta, hay que ver dónde es, qué está pasando y hacer la respectiva intervención, de nuevo el equipo de atención primaria, los triajes, etcétera. Y en la siguiente, otro detalle, y es en cuanto al porcentaje de letalidad, ¿verdad? Ahí estamos viendo en los últimos 6 meses, y nótese ya en parte de noviembre y diciembre cómo hay unos picos en que aumenta la positividad, ¿verdad? Ahí lo marqué en un cuadro. Entonces algo pasa, hay algunos focos por ahí. ¿Será que Omicron ya está en Honduras? Lo más probable ya está. Puede ser. Y obviamente habiendo gente no vacunada, pues son presa más fácil, ¿verdad?, de cualquier variante del virus. Y en la siguiente, unas señales de alarma, ¿verdad? Ese es el análisis departamental. Estos son los casos por semana epidemiológica en las últimas semanas, ¿verdad? Entonces vemos ahí los incrementos que se ven en Colón, en Comayagua, Choluteca, Intibucá, Lempira, Ocotepeque y Valle, varias de esas zonas fronterizas, por cierto. Entonces, algo pasa ahí. Entonces los números nos están diciendo, hey, aquí hay una alerta y no puede esperar al 27 de enero ni al 28 de enero, claro. Tiene que hacerse algo ya. Y esto, analizando que hay zonas que son fronterizas, implicaría analizar las políticas de control de viajeros. Si uno viaja a otro país, tiene que llevar una prueba PCR negativa. ¿Por qué no para entrar a Honduras? Habría que analizar, no sé si eso ya lo hicieron. Ahorita, en las próximas horas va a salir un comunicado acerca de, bueno, los ingresos al país solamente están normados por el carnet de vacunación con 2 dosis y más de 14 días de la segunda dosis. Y usted ingresa sin tener pruebas ni nada, pero en las próximas horas va a salir un comunicado en donde ya vamos a exigir, además del carnet de vacunación, una prueba COVID. Viable, como puede ser antígeno o PCR. Para ingresar. Eso es clave. Eso es clave. Y todos los países ya lo hicieron. Ojo, ¿verdad? Pero me parece oportuna, parece oportuna su descripción de que las alertas, que hay unos picos ahí que nos deben motivar a preocuparnos y a verificar qué es lo que está pasando, dónde, para tomar las medidas del caso. Sí. Exacto, y OPS tiene incluso una propuesta que ha querido implementar de vigilancia digital en tiempo real. Así es. Creo que esa es otra cosa que debe retomarse. Bueno, ustedes son definitivamente. Yo creo que lo que usted dice, doctora Durón, es fundamental.
La vigilancia epidemiológica en tiempo real es lo que nos dice la situación, a dónde enfocar las medidas, las intervenciones. Lo que yo decía del plan de acción no puede ser rígido, tiene que ser irse adaptando a los cambios y a las necesidades que se van presentando de acuerdo al comportamiento de la pandemia. Nosotros hemos estado trabajando con la unidad de vigilancia de la salud en la implementación, en la implantación de un sistema de vigilancia de alerta temprana y que ya está, de hecho, implementándose en varios sitios del país a manera piloto, y donde hay más de 1.800 usuarios, trabajadores de la salud, de esa plataforma que están usando lo que es la alerta temprana de enfermedades que son de reporte obligatorio, no solamente COVID, sino otras. Y está funcionando bien. Entonces, ya a manera de piloto ya se demostró que funciona bien. Usted comentaba qué hay que hacer entre esta transición. Yo creo que es muy importante que el gobierno actual haga un análisis de las lecciones aprendidas, de los logros para mantenerlos y fortalecerlos, de las lecciones aprendidas para aprender de ellas y mejorar en la siguiente gestión, un análisis franco y hacer esa transición con esa entrega y que tiene que ser una entrega que no haga una brecha en la atención, y creo que no está sucediendo. O sea, el sistema de salud sigue funcionando, la Secretaría de Salud sigue haciendo su trabajo. Sin embargo, ya hay que ir haciendo esos encuentros entre los grupos, entre los dos grupos, el grupo entrante y el grupo saliente, para ir pasando esta información de una manera adecuada y que el grupo entrante tenga información suficiente para ir planteando su estrategia y su abordaje, el abordaje que se tiene que hacer, pero basado en las lecciones aprendidas y basado en los logros que se tienen, que hay que fortalecer. Por ejemplo, el tema de laboratorios que mencionaba el doctor Guillén y lo que decía la doctora Maribel, hicimos todo un trabajo para cuadruplicar la capacidad laboratorial y se cuadruplicó en un año, en el año 2020, en una estrategia unida con USAID y con la Secretaría de Salud y con CEDECOAS y OPS, y pusimos 3 laboratorios nuevos de biología molecular en sitios estratégicos que tienen una gran capacidad porque son laboratorios de punta, entonces pueden ser utilizados para todas las demás enfermedades. Y ahí se instaló un sistema de trazabilidad de las pruebas por código de barras. A partir de ese momento dejó de perderse la prueba laboratorial de quién era, quién correspondía, la entrega de resultados tendría que haber sido mucho más rápida, y es un sistema electrónico que está implantado ya y que es una historia de éxito. Entonces, ese tipo de cosas hay que mantenerlas, hay que fortalecerlas, hay que darles sostenibilidad. Y habrá otras que hay que corregir, sin duda alguna. Y en el caso de nuestra universidad, ¿qué sugieren los doctores Marco Tulio Medina y Wendy Murillo? Wendy, empieza usted, por favor. Sí, ustedes saben que yo soy más de laboratorio, ¿verdad? Y en ese sentido creo que va mi recomendación. Yo creo que nosotros debemos apostar a tener un laboratorio que nos ayude a poder hacer diagnóstico genético, análisis genéticos. Tenemos personas capacitadas en el país y cada vez se hace más urgente, ¿verdad? El que nosotros podamos tener respuestas más inmediatas, ¿verdad? Hacer un análisis en determinadas cantidad de muestras y decir, esta es la variante que está sucediendo. Tenemos las capacidades en el país para poder hacerlo, ya lo mencionó la doctora Piedad, el éxito de haber extendido el diagnóstico molecular a otras regiones del país, y lo podemos hacer. Hay que buscar estrategias importantes de alianza con la academia, el Laboratorio Nacional de Referencia, para que podamos
decir de manera más oportuna, no solo para COVID, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos un laboratorio que hiciera análisis genéticos en el país, podemos ver cómo está la situación de VIH en el país, cómo está dengue, ¿verdad? Dengue tenemos dengue tiene 4 serotipos y cada uno tiene diferentes implicaciones, ¿verdad? También en la enfermedad. Entonces, yo creo que como país necesitamos estrechar esas alianzas entre el Estado, la Secretaría de Salud y la academia, ¿verdad? Para poder brindar mejores respuestas en atención a situaciones de salud complejas, ¿verdad? En general, los virus son bastante complejos, son difíciles de entender y cada vez vemos como en menos de 10, 15 años hemos tenido nuevos virus en el país. Chikungunya, Zika, ahora coronavirus. Y un coronavirus que como les mencioné, sigue siendo activo hoy en día, ¿verdad? No podemos decir que ya todo está dicho con este coronavirus. Entonces, necesitamos estrechar esas alianzas para fortalecer el diagnóstico y una mejor atención. Muchas gracias, doctora Wendy Murillo. El doctor Marco Tulio Medina también tiene algunas recomendaciones con gráficas que explica en este momento. Sí, me gustaría tal vez que ustedes me permitieran mostrarle algunas diapositivas que están basadas en el análisis de los Institutos Nacionales de Salud de Francis Collins, que es el actual director de los Institutos Nacionales de Salud, que entre paréntesis he tenido la fortuna de trabajar con ellos por 4 años. Mire, con respecto a los refuerzos, el refuerzo es igualmente importante de analizar en el proyecto de vacunación. Por supuesto, es prioridad cubrir a las personas que no se han vacunado. Esa es prioridad número 1. Prioridad número 2, a las que tienen 2 dosis, llevarla, una sola dosis, llevarla a 2 dosis. Pero los que tienen grupos de riesgo, salud, personas arriba de 50 años con factores de riesgo, miren lo que está pasando. El booster, en inglés, ¿verdad?, que es el refuerzo en español, produce, en el caso de Omicron, 25 veces más protección, de acuerdo con los NIH. Es decir, si usted es de un grupo de riesgo, llámese grupo de salud, llámese del grupo de periodistas que están en contacto, colóquese el refuerzo, porque eso lo va a proteger 25 veces más cuando usted se aplica el refuerzo. Si usted solo se aplica 2, usted tendrá los niveles de anticuerpos muy bajos. Utilíceme como ejemplo, yo me coloqué la primera y segunda dosis Sputnik V y ya me apliqué hace 2 semanas el refuerzo, la Pfizer. Correcto. Un hecho y otro hecho importante, los datos científicos. Nosotros con la universidad, con la doctora Wendy y el grupo, hicimos la evaluación de los estudios de Sputnik y la comparación, el agregar el cruce de vacunas. Y los datos científicos que tenemos demuestran de que Pfizer con Sputnik es una buena combinación y que puede dar consecuentemente. Me gustaría mostrarles esta diapositiva, que es en relación segunda dosis. Mire dónde está la eficacia de la vacuna. Es el punto negro, pero cuando usted le coloca el refuerzo, hay un incremento significativo. Esto es de acuerdo con Andrews y colaboradores hace apenas unas semanas. Entonces, es importante que el refuerzo lo tengamos en consideración en el grupo de riesgos. Por ejemplo, adultos mayores que se colocaron Sputnik, periodistas que se colocaron Sputnik, personas que también, el resto de nosotros de salud, que nos colocamos AstraZeneca, al colocarnos Pfizer, estos datos muestran claramente. Entonces, estos meses debemos de ponernos las pilas y también ese grupo importante darle importancia. Y luego la última diapositiva, que tiene que ver con el mismo concepto,
que es de que las personas, los 25 veces más de protección contra la variante Omicron, que eso es algo bien importante. Es decir, colocarnos una vacuna nos protege contra esa variante. Si creemos de que no, es que Omicron ya nos va a caer y nos va a afectar, no, la vacunación es efectiva y el refuerzo es efectivo en estos grupos. La segunda consideración que yo quisiera plantearles es el tema de educación. Yo soy miembro del Consejo de Educación Superior y nosotros estamos en el tema de que debemos de trabajar para reabrir nuestras universidades, que es crucial. Tenemos un plan de reapertura que nos gustaría discutir con OPS, con las autoridades actuales, para que ese proceso no se retrase. Eso es algo crucial, con reglas muy claras y que nos permitan. Y el tercer elemento que yo quisiera plantear, y era lo que hablábamos recientemente, con la OPS estamos trabajando en un proyecto de utilizar la prueba de antígeno gratuita para la vigilancia epidemiológica. Pero es la prueba de antígeno gratuita yendo a las comunidades, que es lo que analizamos con la OPS, que sería una de las estrategias que pudiéramos estar haciendo y que sí permitiría durante este periodo tan crítico como es diciembre y enero, darnos cuenta cómo estamos en la curva epidemiológica. Son las tres cosas que les quería yo plantear y que corresponden al trabajo en equipo que hemos venido haciendo con el Comité COVID-19 de la universidad. Yo quisiera agregar solamente a lo dicho por el doctor Medina la importancia de otros grupos vulnerables que tienen que tener esta vacuna de refuerzo, como son las personas mayores de 50 años de edad, personas que están inmunodeprimidas, que tienen VIH, que tienen tuberculosis, que tienen asma, personas que tienen diabetes, que tienen cáncer o que han tenido cáncer, que tienen enfermedades del corazón. Es muy importante que se pongan esa vacuna de refuerzo y la política ya está definida por el programa ampliado de inmunizaciones en los tiempos para colocársela. Entonces, esto es muy importante, acudir a los centros de vacunación y especialmente los que no se han vacunado. El orden marcado que dio el doctor Medina es un orden muy adecuado. ¿Están aplicando el refuerzo ustedes ya a los mayores de 50 años? Sí, bueno, yo primero, Renato, comparto al 100% las estrategias que han planteado ellos. Es lo que se debe hacer. Creo que no nos podemos salir del contexto porque sería hablar de otros temas. Primero, comentarle a la población hondureña que todo aquel hondureño que tenga 50 años en adelante, sin ninguna restricción, más que haya cumplido 4 meses después de haberse aplicado su segunda dosis, puede llegar a cualquier establecimiento, solo presentar su carnet de vacunación, inmediatamente se procede a aplicar el refuerzo. Además, llevamos más de 250,000 vacunas aplicadas como refuerzo ya. Es decir, si la totalidad del personal sanitario ronda los 80,000 hondureños, el 100% de ellos ya tuvo acceso a su vacuna de refuerzo. El que no se le ha aplicado tácitamente, le puedo decir que es porque no ha querido. Y luego hemos aplicado ya a los pacientes renales, se han aplicado vacunas de refuerzo a los más comprometidos, pero hoy todo aquel hondureño ya puede acudir a esos establecimientos. Y el restante, de 18 años a 49 años, estamos socializando los 6 meses después de la segunda dosis. Obviamente, y los médicos aquí saben también, y el pueblo hondureño, que esto cambia día con día. Probablemente, si hay más datos de la variante Omicron, el Consejo Consultivo Nacional de Inmunizaciones nos va a recomendar bajar o disminuir los rangos en el tiempo. Entonces, tenemos vacunas disponibles, esa también es otra situación importante. Hay más de 1 millón de vacunas ahorita disponibles para toda la población. Es decir, los procesos deben llevarse simultáneamente. Le voy a poner un ejemplo, licenciado. Si allá en Tierra Adentro, por no mencionar un lugar, hay un hondureño mayor de 18 años que ya tiene su raciocinio y ya sabe qué es bueno y qué es malo, y no se quiere vacunar, eso es indirectamente a que usted, con su riesgo como comunicador,
y que tiene más de 50 años y probablemente algunas enfermedades preexistentes, quiera obtener un refuerzo. Entonces, o sea, tácitamente le digo, no podemos nosotros pensar que tenemos una prioridad que son los no vacunados. Eso es claro y concreto. Pero además de eso también, como decía el doctor, los que no se han aplicado la segunda dosis. Hubo gente que solo llegó y de esos tenemos alrededor de un 18%, es decir, la brecha está 79% tienen una primera dosis y 61% tienen el esquema completo. Entonces, ¿dónde está ese casi 18%? Probablemente ahorita en diciembre se van a aplicar la segunda dosis, un número importante de ellos, pero el resto, le garantizo yo que ya ha pasado más de un mes desde su primera dosis y no han regresado a aplicarse su esquema completo. Entonces, esto es grave porque vemos que nos vamos alejando la primera dosis de la segunda dosis, entonces eso complica la situación. Y hoy, los más de 90 hondureños, 92 aproximadamente, que están hospitalizados, 7 de cada 10 no tienen ninguna dosis de vacuna. Mire qué grave esto. Y de esos 92, 55 están en condición grave. Entonces, sin vacuna. El resto, al menos tienen una, y tenemos un grupo... Repítame estos datos, por favor, de los 92 que están hospitalizados en este momento. 7 de cada 10, es decir, un 70% sí. de ellos no tienen vacuna. Sí. O sea, luego, el otro grupo tiene al menos una dosis, que más o menos rondaría un 20%. Y hay un 10% que ya tienen su esquema completo, porque mire, yo personalmente he atendido a algunos pacientes que tienen su esquema completo, tienen 40, 45 años y llegan a hospitalizarse. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que probablemente fue afectado por alguna variante que si no hubiera estado vacunado, tácitamente lo mata. Así de sencillo. Entonces, vemos una vez más que la vacuna nos demuestra una efectividad importante. Entonces, y lo podemos ver en los hospitales porque, mire, la vez pasada, hace como un mes y medio, fui a La Paz. Habían alrededor de 3, 4 pacientes hospitalizados. Cuando ellos tuvieron más de 33 pacientes, es más, su capacidad era de 30 y tenían 40 pacientes. Entonces, de los 4 que habían hospitalizados, 3 en condición grave sin vacuna y 1 tenía una dosis. Entonces, este es otro mensaje que nos lleva a pensar que tenemos que tener las 2 dosis y si ya tenemos el tiempo hay que aplicarnos una tercera dosis. Porque, como lo mostró el doctor, la evidencia, la gráfica científica nos dice claramente que un refuerzo, y no hay que tenerle miedo al refuerzo. Mire, tenemos en nuestro Sistema Nacional de Vacunación más de 20 vacunas. La gran mayoría se aplica refuerzo. Desde que uno es chiquito, ¿verdad?, las primeras 24 horas le ponen las primeras 2 vacunas. De ahí a los 2 meses, más vacunas, 4 y 6 meses, refuerzos. De edad, ¿verdad? Entonces, esto pues nos demuestra una vez más que las vacunas son efectivas y seguras, pero hay que aplicarlas. Ahora, a Piedad le escuchaba decir, necesitamos fortalecer una estrategia de comunicación para estimular a la gente que no se ha vacunado a que lo haga o llegar donde esas personas. Vamos a ocupar los últimos minutos para hablar de qué hacer con el más de millón. ¿Cuántos hondureños exactamente? 1.200.000 hondureños aproximadamente. Que no se han aplicado ni siquiera una dosis. Una dosis. ¿Qué les parece? Pero acá también creo que, como ella hablaba de un tema que para mí es fundamental, y es la tecnología. Necesitamos fortalecer la tecnología en nuestros sistemas de información. ¿Verdad? Ahora mismo ya tengo yo el conocimiento que tanto OPS con algunos ingenieros dentro de la Secretaría de Salud a lo interno están trabajando en un carnet digital. Eso es clave para viajar, eso es clave para un montón de cosas, con un código QR, como lo está haciendo los países del primer mundo. Pero en ese proceso necesitamos fortalecer esos sistemas de información que nos permitan tomar decisiones si la pandemia se aumenta o se agudiza, ¿verdad? Y la comunicación, mencionaban, es trascendental porque hay mucha desinformación. Las redes sociales, por un lado, el tema político en los últimos 6 meses ha afectado considerablemente, pero ha habido un avance. Renato, al principio le hablo del mes de mayo, junio, ya cuando empezó a venir cantidades importantes de vacunas. Un 40% de las personas no se querían vacunar. O sea, 4 de cada 10 hondureños no querían vacunar. Hoy considero, ¿verdad?, sin temor a equivocarme, que alrededor de un 5%
no han tomado esa decisión. Y hay una data que hasta ahora la estamos obteniendo, y son aquellos hondureños que fueron a vacunarse al exterior. Nosotros no teníamos, porque al principio la gente salía a vacunarse y no había un registro de ellos. Y en migración le preguntaban a la gente, ¿a qué va a Estados Unidos? Turismo. Y así salió mucha gente. Entonces esa data la estamos recopilando ahora mismo con los refuerzos, porque la gente que viajó a Estados Unidos en los meses de marzo, abril, mayo, junio, ya ahorita tienen el periodo para la dosis de refuerzo. Entonces yo calculo, sin temor a equivocarme, que ahí hay alrededor de unas 300,000 personas aproximadamente, que era cantidad de gente la que salía. Y cuando obtengamos esa estadística nos vamos a dar cuenta que los porcentajes de vacunación van a subir un poquito, porque ya probablemente la población elegible no sean 6.085.000 personas, probablemente la población elegible con esos hondureños que salieron, más los que viven en el exterior, ande alrededor de un 5.7 millones de hondureños, y eso nos va a permitir hablar ya de una probabilidad de una inmunidad de rebaño. Quiero que me hable también de las pruebas, cómo están con las PCR, con los antígenos, e igual si ya están las comisiones de transición de ustedes como gobierno y del nuevo, trabajando en función de que ustedes suministren toda la experiencia de esta pandemia, porque eso es básico. Y yo insto y llamo y seguramente ya están, pues, porque todo gobierno hace sus comisiones para la transición, que en esta de salud haya una cercanía, sin prejuicios, sin rivalidades políticas, porque la pandemia es para trabajarla de manera conjunta. Los que se van, los que se vienen, que se informen, que se nutran de experiencias, para que los que vienen no nos fallen. Vamos a la pausa y volvemos. Continuamos con Frente a Frente gracias a Bantrap, te soluciona tus proyectos de inversión, capital de trabajo. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Noticias al instante en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com. Hacemos un recorrido por el mundo a propósito del programa de hoy. La reina Isabel II anula su gran comida de Navidad por la variante Omicron. La llegada de un tifón a Filipinas obliga a retrasar la vacunación de COVID. Estados Unidos ofrece recompensas millonarias por los hijos del Chapo Guzmán. Mujer afgana vende a uno de sus gemelos por $104 para poder alimentar al otro. Secretario de Estado de Estados Unidos acorta viaje por Asia por caso de COVID en su delegación. Estas y otras noticias disponibles para usted en tunota.com, porque si está pasando, está en tunota.com, y por cortesía de Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos nuestro compromiso. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La pausa y regresamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Cumplimos 70 años y reiteramos que apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Ya volvemos con Frente a Frente gracias al RAP. Para pagar esas deudas, la respuesta es... Un médico que trabaja en Copeco, llevamos a la fecha más de 700 levantamientos en casa por causas de COVID-19 y otras naturales. Sí. Soy médico del equipo de forenses Copeco Sinaquer. ¿Esto lo llevan ustedes? Sí, está como eso prácticamente al fallecer. Se le toma una prueba, un hisopado, y de ahí se analiza, y luego esa estadística se suma a la de la Secretaría de Salud. Hay reacción en el COEP con el asunto del triaje. El terreno en donde está ubicado el Centro de Estabilización COVID-19 pertenece a la Fundación del Bazar del Sábado, quienes nos pidieron el local para los emprendedores. Eso pasa. El presidente Sicafi está buscando otro terreno accesible para continuar ayudando al pueblo capitalino. Un abrazo. Bueno, muy bien, Juan Carlos, muy bien. Perfecto. Muy bien que se esté buscando otro terreno, pero que siempre continúe con la misma atención el centro de triaje. Y la doctora tiene una gráfica muy importante ya en la recta final del programa. Doctora Durón. Sí, Honduras necesita hacer ciencia y tenemos varios retos.
Se dice que Omicron está mostrando resistencia a los anticuerpos monoclonales, además de que son caros. Por ejemplo, aquí se usa el tocilizumab. Y este es un reporte que salió ayer en la revista Innovare. Es un reporte desde el Hospital General del Sur, parte del equipo del Consorcio de Investigadores COVID Honduras, que es un equipo interuniversitario. Y este es un caso que yo quiero llamar la atención, que esto tenemos que darle seguimiento y estudiar. No había tocilizumab, el paciente progresando a neumonía grave y además hizo una inflamación cardíaca. No había tocilizumab, ¿qué se hacía con él? Basados en literatura y en otros estudios que ya se está haciendo en pacientes en otros países, se usó el metrotexate en lo que se llama uso compasivo, o sea, no había otra cosa, y basado en la lógica científica, se le dio y el paciente mejoró y se recuperó, sobrevivió cuando el pronóstico era sombrío. Entonces, este es un medicamento que puede ser reposicionado, y yo lo dejo aquí al análisis, el doctor Medina, que está en el estudio internacional, igual OPS. Es un medicamento ya conocido hace más de 30 años, usado para enfermedades inmunológicas, y tiene un costo accesible. Los médicos en Honduras lo conocen y podría ser una alternativa, pero obviamente tenemos que estudiar más. Ocupamos apoyar la ciencia para desarrollar estas otras alternativas. Así que este caso nos está pues dejando mucha inquietud. España ya hizo algunos estudios, hay otros países que ya están trabajándolo. ¿Podría ser una alternativa para Honduras por su bajo costo? Tienen metrotexate. Sí, este es un hospital público. Sí. Bajo un comité de ética. Todos tienen, perdón doctor, todos los hospitales tienen metrotexate, es utilizado ampliamente para lupus, para otras patologías, y podría ser una gran alternativa y habría que revisarlo, tiene razón. Es muy importante que los estudios que se hagan, como es este, que sea documentado, que sean... Bueno, primero, este es un caso de una persona que es muy valioso, es una demostración muy valiosa, pero es muy importante el poder hacer estudios controlados con un número, bueno, usted sabe, correcto, todos ustedes saben perfectamente bien, con número de personas que sea suficiente como para que nos pueda arrojar evidencia de que podamos documentar. Afortunadamente, las universidades en Honduras, la ciencia en el mundo se ha agilizado para hacer investigaciones en diversos medicamentos que han arrojado buenos resultados, y que hay ahorita por lo menos unos 2 o 3 medicamentos que están en un periodo de preaprobación para poder ser aprobados para su uso en casos de emergencia, como es el caso de COVID, para el tratamiento de personas positivas a la COVID. Así es que esta información que presenta la doctora Durón es sumamente valiosa, sin duda alguna. También los estudios que se están haciendo por medio de la OMS, estudio de solidaridad, en donde Honduras ha sido pionero en ser parte de estos estudios de medicamentos, y que han permitido excluir algunos y han permitido incorporar otros, dada la evidencia que se está dando en los hospitales. Doctor Medina, para concluir. Sí, creo que la lucha contra la COVID sigue en varios frentes. El tema de la vacunación, el tema el diagnóstico, la vigilancia epidemiológica y los medicamentos. Yo le envié una diapositiva porque es una noticia buena para Honduras. Esa fotografía muestra, este es el documento de la Organización Mundial de la Salud, en el cual Honduras se le ha otorgado un fondo de investigación, en el cual vamos a trabajar el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud, con el doctor Neri Cerrato y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y Sir Salvador Moncada es el garante de que esos fondos sean administrados, y básicamente lo que estamos haciendo en 6 hospitales es contar con la tecnología, contar con personal de
en esos 6 hospitales que nos puedan ayudar a que los datos sean exactos, que no haya errores, que haya una farmacovigilancia. Son 3 medicamentos los que estamos investigando, que es el infliximab, el artesunato y el imatinib, contra formas severas de pacientes hospitalizados por COVID. Y este dato de ese trabajo con OMS debemos de seguirlo fortaleciendo a largo plazo. No es porque ahora tenemos un gobierno y que pasamos al siguiente, no, debemos de continuar en los esfuerzos. Son fondos de OMS. Fondos de OMS. Creo que la piedad. OMS necesita ese apoyo a la ciencia. Gracias. Claro. Así que nos alegramos porque los científicos hondureños siempre han trabajado bajo carencias. Muy bien. Así que Muy buena importante, noticia. muy importante fortalecer la investigación científica que nos dé la evidencia científica para poder sustentar lo que se dice y lo que se hace. La última pausa. Bueno, ya solo tengo 30 segundos porque me he pasado de la hora. ¿Cómo estamos con las pruebas antígeno PCR? Tenemos disponibilidad de pruebas antígenos, PCR en todos los centros de triaje, hospitales, para poder hacer diagnósticos rápidos. El tema es que normalmente la gente no está acudiendo con tanta frecuencia a esos lugares, por eso los diagnósticos se hacen un poco complejos. Pues hay que reactivar esas estrategias de comunicación. Sí. Gracias, doctora Reina Durón. Gracias, doctor. El viceministro de Salud, Freddy Guillén. Gracias, como siempre, Piedad Huerta. Aquí pasa la Navidad y Año Nuevo, Piedad. No, me voy a Dale. ver a mi familia, Muy sí, bien. tengo que Tiene todo el derecho. retornar a casa. Wendy Murillo, aquí la pasa en Tegucigalpa. Sí, aquí en O te vas Tegucigalpa. para Sulaco. No, aquí. Y doctor Marco Tilio Medina, muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Renato, un ¿No abrazo. tiene algún viaje para París? No, voy a ir a Londres a una reunión de trabajo. ¿Ahora en diciembre? En enero. Ah, bueno. Aprovechemos para desear feliz Navidad y salud a toda a su teleaudiencia, Renato, Sí. muy importante. Cuídense, protéjanse, todas las medidas de bioseguridad durante estas reuniones familiares, muy importante. A todos, muchas gracias, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación.